Las boinas surgen en el siglo XV en los Pirineos como un gorro campesino, pero fue más tarde en París, como no, donde se convirtieron en un icono. Primero la utilizaron artistas y escritores, siendo un símbolo de la bohemia parisina, y más tarde pasaron al armario femenino gracias a que Chanel y las flappers las pusieron en tendencia y las convirtieron en un accesorio chic y moderno. Hoy en día siguen siendo un icono del estilo parisino, pero lo mejor de todo es que hoy mismo podés hacerte una a tu gusto. Vamos a ponernos manos a la obra. Mi nombre es Aliwen Saimbonet y hoy les traigo este tutorial para hacer esta boina con un estilo un poco vintage y totalmente icónica de París. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a mi mesa de trabajo. Para este proyecto, con 60 gramos de lana acrílica y una aguja de crochet, en este caso yo utilicé una de 5 milímetros, una un poquito más gordita. Ya estaban un poco mis agujas bastante usadas, como pueden ver. Pueden comprar, como hice yo también, un acrílico más fino, ¿sí? Y lo pueden usar tejiendo doble. La cuestión es que el grosor de la lana esté acorde con el grosor de la aguja para que quede parejo, prolijo. No quede ni muy flojo ni muy apretado, ¿sí? Vamos a empezar. Esta boina es un tejido circular, como la mayoría de las boinas y gorros. Vamos a empezar con nuestro punto inicial y vamos a hacer una cadena de 4 puntos, ¿sí? Vamos a deslizar con un punto raso y vamos a hacer dentro de nuestra anilla, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer, contando estas 2 cadenas, vamos a hacer 13 varetas, o sea que en total nos tienen que quedar 13 varetas, vamos a hacer 12 varetas dentro de la anilla, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a pasar el hilo para el otro lado, así lo podemos perder, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Vamos a ver si tengo las 12 o las 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voy a hacer una más. ¿Sí? Si tienen una lana un poco más fina y una aguja, por ejemplo, número 4, pueden hacer una o 2 varetas más dentro de esta anilla. Voy a cerrar con un punto raso para que el tamaño les quede igual. Yo aquí tengo, por ejemplo, una en el mismo color rosa que va a ser igual que la que vamos a hacer ahora porque es más gruesa, pero también tengo una hecha con una lana un poquito más fina, que es esta misma, nada más que puesta simple, pero necesita poner una anilla más grande aquí y luego en la parte de los aumentos necesito hacer una vuelta más de aumento para que me quede más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Vamos a continuar. Para la segunda vuelta, atención, vamos a levantar unas 2, vamos a levantar, sí, nuestro equivalente en vareta, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer Vs, ¿sí? Entonces vamos a hacer, esta es mi vareta, una cadena, y en el mismo punto voy a picar otra vareta más, ¿sí? En cada cabeza de vareta del punto anterior voy a hacer esta misma V, ¿sí? Es decir, voy a hacer una vareta, una cadena, una vareta, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a seguir haciendo esto en toda la vuelta, ¿sí? Bien. Vamos a hacerlo hasta cerrar el final y les muestro cómo queda, ¿sí? Vamos a ir repitiendo esto, ¿sí? Me siguen hasta ahí, una vareta, una cadena, una vareta. ¿Ven? Bien, ya casi he llegado al final de la segunda vuelta de mi boina y lo que voy a hacer es simplemente hacer un punto deslizado aquí y cierro mi vuelta, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como los tejidos circulares hay que ir aumentando para que vaya generándose la forma, digamos, de plato, ahora tengo que aumentar, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer otro punto deslizado aquí en el medio de la V y voy a empezar a aumentar. Voy a hacer el mismo sistema de Vs, pero voy a hacer, en vez de hacer una vareta, una cadena, una vareta, voy a hacer en el hueco 2 varetas, una cadena, 2 varetas, ¿sí? Entonces voy a levantar 2 cadenas, hago una vareta, una cadena y 2 varetas. Este aumento es bastante grande, entonces mi
tejido circular se va a empezar quizás a ondular un poco, pero confíen en mi receta, porque luego este error se va a, digamos, bueno, va a quedar bien en el sentido de que se van a acomodar los puntos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es esto, ¿sí? En cada hueco vamos a hacer 2 varetas, una cadena y 2 varetas, ¿sí? Ven que se me empieza a agrandar. Ahora les voy a mostrar cómo queda el final de la vuelta. Sigo tejiendo esto mismo que ven aquí, todo alrededor de mi tercera vuelta. Bien, como les comentaba, lo que está pasando en mi tejido es que se me está haciendo un poco ondulado, se me está haciendo un ganchillo o crochet hiperbólico, que es un fenómeno geométrico que empieza a ocupar espacio en 3 dimensiones. Pasa de ser plano a ser ondulado. Pero ¿qué pasa? No se preocupen, porque en las 2 siguientes vueltas no vamos a aumentar y esto se va a quedar aplanado, ¿de acuerdo? Ahora hemos hecho un aumento muy grande, pero lo vamos a mantener. Vamos a llegar al final de nuestra tercera vuelta. Vamos a picar aquí en esta primera vareta, ¿sí? Punto deslizado, y lo que voy a hacer es rasar un punto para empezar en el medio de mi grupo de 2 varetas, una cadena, ¿sí? Voy a levantar otra vez 2 cadenas, hago una vareta, una cadena, una vareta, tal cual, y otra vareta, tal cual la vuelta anterior, ¿sí? Voy a repetir lo mismo sería la cuarta vuelta, y en la quinta voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Luego vamos a tener que aumentar un poquito más para que la boina cobre su forma, pero ahora entonces lo que voy a hacer es en esta vuelta y en la próxima repetir exactamente lo mismo. 2 varetas, una cadena, 2 varetas, y así van a ver que cuando terminen de hacer esas vueltas, mi tejido me va a quedar plano, ¿sí? Vamos a ver. Ahora lo dejamos así. Acuérdense que si ven que voy muy rápido, las que son más principiantes, que todavía les cuesta ver los puntos como son, pueden darle a la ruedita que está, yo creo que está aquí, a ver, aquí mismo, por aquí abajo de la reproducción del video, hay como una ruedita de configuración y pueden poner más lento la velocidad del video para ver bien los puntos. Las que ya saben cómo se generan las varetas, no necesitan ponerlo más lento quizás. ¿Sí? Vamos a acabar esta otra vuelta y la siguiente, y ahora les muestro cómo va quedando o cómo tendría que quedar nuestra boina. Bien, estamos llegando al final de esta tercera vuelta, repitiendo 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Vamos a cerrar como venía cerrando antes, ¿sí? Con un punto deslizado, y voy a deslizar hasta aquí para entrar en el medio del grupo de varetas. Ahora ven, como les prometí, lo que estaba ondulado ahora mismo está plano y está compensado, ¿sí? Vamos a tener que seguir aumentando un poco más porque la boina es más grande que un gorro y necesito que sea un plato más grande. Entonces aquí viene el otro aumento. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer 3 varetas, ¿de acuerdo? Una cadena, una vareta, otra vareta y otra vareta. Y ahí es cuando se me va a formar el dibujo tan bonito que tiene este punto, ¿sí? Seguimos. 3 varetas, una cadena y 3 varetas más, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ven cómo va quedando? Voy a acabar toda la vuelta. Bien, ya estoy llegando al final de esta vuelta. Voy a mostrarles cómo hacer el cierre y el inicio de la siguiente vuelta. Vamos a deslizar siempre con un punto raso aquí para cerrar esta vuelta. Y ahora, como tengo un punto más, tengo que hacer un punto deslizado aquí y deslizar otra vez para llegar al medio de mi grupo de varetas, ¿sí? Voy a levantar y voy a hacer lo mismo por 3 vueltas más, ¿sí? A ver, les voy a mostrar para que vean cómo queda esta cuestión. Bien, lo tenemos aquí. ¿Se acuerdan que
de este grupo de 2 varetas, una cadena, 2 varetas, una cadena, hicimos 3 vueltas. Ahora, de este grupo de 3 varetas y una cadena, vamos a necesitar tener en total 4 vueltas. O sea que voy a hacer, esta ya la tengo completa y voy a hacer 3 vueltas más. Va a pasar que en esta siguiente vuelta no, pero en las otras dos mi boina se me va a empezar a cerrar un poquito, ¿sí? Se me va a empezar a doblar y a tener un poquito de formita ya de boina de volumen, ¿sí? Vamos a tejer, yo les voy a tejer ahora las vueltas estas, las 3 vueltas que faltan, y les voy a mostrar cómo va quedando para que se sigan guiando de cómo va el proceso de la boina. Bien, miren cómo queda, cómo va quedando ya mi boina, ya tiene mucha forma de boina. Ya hice las 4 filas, a las 4 vueltas de mi repetición de grupos de 3 varetas, una cadena, 3 varetas, ¿sí? Ahora voy a cerrar esta vuelta y ¿qué pasa? Yo necesito que mi boina se cierre un poco más. Entonces, voy a acabar esta vuelta, voy a cerrar, voy a deslizar y me voy a posicionar aquí en el medio del grupo de las varetas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a disminuir, es decir, voy a quitar puntos. Entonces voy a volver a hacer una vuelta solamente con 2 varetas, una cadena, y 2 varetas más. Uy, me enganchó todo. Ahí está. Una vareta más y otra vareta más, ¿sí? Voy a volver a hacer el grupo de 2 que tenía aquí, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos llegando casi al final. Vamos a hacer la última vuelta con varetas y luego ya al final es, digamos, el borde de la boina. ¿Sí? 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas, perdón, 2 varetas, una cadena, 2 varetas. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestra vuelta. Ahora les muestro cómo queda cuando continuamos toda la vuelta. Bien, vamos a ver el final. ¿Ven? Ya me está quedando ya la forma de la boina bien cerradita. Esta parte para la cabeza la pueden medir un poco, mídansela, porque hay gente que es más cabezona, hay gente que tiene la cabeza más pequeña y hay gente que le gusta más apretada, más cerrada, más grande. Vamos a finalizar aquí la vuelta. ¿Sí? Voy a deslizar aquí como siempre y voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Filas de medios puntos. Lo voy a poner así, así se ve bien. Pero ¿qué pasa? Voy a seguir disminuyendo. No voy a hacer medios puntos en todos mis puntos, ¿de acuerdo? Voy a hacer uno aquí, otro aquí. En este hueco entre grupos de varetas no voy a hacer ningún punto. Voy a hacer el medio punto aquí. Aquí no voy a hacer uno en la cadena y otro en la vareta, simplemente voy a hacer uno en el medio y voy a hacer otro aquí. ¿Ven? Este me lo voy a saltar, acuérdense. Voy a hacer uno aquí, uno en el hueco y otro en esta vareta. ¿Sí? Aquí me lo salto. Uno aquí. ¿Sí? Uno en el medio y otro en esta vareta. ¿Sí? Voy a hacer en total 3. ¿Ven? En cada grupo de varetas tengo 1, 2, 3 medios puntos. Uno aquí, otro en el hueco y otro en esta vareta. Este me lo salteo. Uno aquí, otro en el medio, otro aquí. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí voy restando puntos sin que se me hagan huecos demasiado grandes. Y voy cerrando mi boina. ¿Qué pasa? Tengo que medirlo. Ahora cuando acabe la vuelta lo voy a medir a ver si ya está lo suficientemente apretado como para que se me sostenga en la cabeza, pero tampoco que me estrangule o que esté muy muy flojo, que luego piensen que el tejido también cede un poco cuando lo vamos usando, por lo tanto no tiene que estar tan flojo, tiene que ajustar un poquito. Bien, he llegado al final de la vuelta, ¿vale? Voy a hacer directamente aquí, bueno, aquí me quedó un hueco medio feo, voy a hacer otro punto, en este caso voy a hacer un punto aquí, voy a hacer una excepción y voy a hacer un punto aquí, para que no me quede tan ahuecado porque este lo empecé. Ahora sí, ¿ven? ¿Ven la vuelta? Para mí esto todavía es un poco grande, entonces en la siguiente vuelta lo que voy a hacer es voy a disminuir cada 10 puntos, que cada 10 medios puntos que hago voy a quitar uno, entonces voy a hacer, levanto una cadena,
un medio punto, otro medio punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo lo que voy a hacer es, como les enseñé a disminuir, voy a meter aquí, voy a sacar, pero no lo voy a cerrar. Voy a volver a meter aquí, voy a sacar y ahora sí que lo cierro todo junto. Entonces no me queda ningún hueco. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí voy a volver a disminuir. Voy a meter, voy a sacar la lazada, voy a volver a meter y sacar otra lazada y ahora sí cierro todo junto. Me queda como un medio punto que me abarca estos dos agujeros. Entonces, en donde debería haber 2 puntos hay 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el décimo saco, saco y cierro. Bien, voy a terminar la fila. Ya para mi cabeza esta es la medida que va bien, por lo tanto no voy a seguir disminuyendo. Si ven que todavía les queda un poco flojo, ¿sí? Que todavía no les acaba de coger bien la cabeza, en la siguiente vuelta hacen lo mismo, pero no intenten no disminuir en el mismo punto, sino aquí en el medio. Vayan distribuyendo las disminuciones porque si no les va a quedar, se van a notar 2 disminuciones juntas, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Una vez que ya tenemos la medida de la cabeza y que no necesitamos reducir más, lo que vamos a hacer es acabar con 3 vueltas más de medio punto todo el borde, ¿sí? En total tendríamos que tener 5 filas de medios puntos que serían, como está aquí, también se lo mostraré, el elástico de mi boina, ¿de acuerdo? Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces me va a quedar bien tupidito, bien cerrado y el medio punto ajusta bastante, ¿sí? Lo voy a terminar y ahora les muestro cómo nos queda ya la boina en estado final. Y bien, ya lo tenemos totalmente terminado a nuestro proyecto de la boina. Cerramos aquí, vamos a picar, deslizamos, hacemos una de estas, vamos a cortar el hilo, ¿de acuerdo? La lana. Y ahora lo que queda siempre es lo mismo, con una aguja más pequeña que el número con la que tejimos, venimos al lado del revés y entre los medios puntos vamos a pasar nuestra aguja, ahí, bien, y vamos a pasar la hebra por dentro. Me gusta pasarla por muchos puntos, una hebra bien larga para que no se me desteja. Esto me asegura que mi tejido está bien protegido y se pierde, ven, por dentro y no se ve, ni siquiera he tenido que cortar lo que faltaba. Perfecta. Ya tenemos nuestra boina vintage parisina. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado este tutorial, que lo pongan en práctica. Si quieren mostrarme los resultados y los modelos que hayan hecho ustedes, me pueden agregar a mi Instagram y compartirme en historias los modelos que hayan hecho de esta boina. Gracias a todos por estar, les mando un saludo muy grande, nos vemos en un próximo tutorial de crochet. Hasta la próxima.